Yo creo que realmente la participación ciudadana y la consulta indígena no tiene el nivel de importancia que debería tener. Por lo menos acá en el ámbito de las comunidades del lado de Puelmapu, la estamos trabajando bastante, tratando como justamente de visibilizar que la consulta no tiene que ver con un momento específico, ni con una conversa o una información cuando uno llega a una comunidad y listo, es un momento solo, sino que la consulta tiene que ver como con todo un proceso que tiene que ser continuo. En nuestra sociedad existen múltiples sistemas de valoración, múltiples sistemas legítimos de valoración de la naturaleza. Basta estudiar las observaciones ciudadanas, por ejemplo, en procesos donde están involucrados comunidades o pueblos indígenas para demostrar esto. Desde el paradigma o el enfoque desde las etnociencias, que está muy en sintonía, digamos, con el paradigma del buen vivir de los pueblos originarios, el paradigma de lo que tiene que ver con la conservación biocultural. Hablamos del Kememonguén, hablamos del Ichuguimonguén, hablamos de los Ñeñenco, distintos tipos de conceptos que hoy día las universidades también poco a poco deberían quizá ir incorporando esos quimones, esos conocimientos. Creo que desde el paradigma del buen vivir justamente uno no puede pensarse separado del ambiente, ¿no? Hacemos parte de la tierra, hacemos parte de la naturaleza nos hace parte a nosotros, entonces si lo pensamos desde ese lugar, si la tierra se enferma, nosotros nos enfermamos. Se ha analizado en casos donde se han presentado observaciones ciudadanas a procesos que afectan a comunidades indígenas, que efectivamente las comunidades emiten observaciones que derivan y dan cuenta de otras concepciones de la naturaleza. Y esas observaciones son clasificadas, excluidas del sistema mismo de evaluación. No tienen incidencia porque no hay conmensurabilidad y no hay reconocimiento de esas otras visiones en el sistema de participación. Creo que es algo que muchas veces las instituciones, muchas veces el Estado mismo desconoce o omite lo que realmente puede haber o lo que pueda significar una vida en ese espacio. Esa relación o ese conocimiento creo que lo tienen las personas que viven en el lugar, la gente de las comunidades, especialmente la gente mayores, pero así también gente más jóvenes, mantienen ese conocimiento de por qué es tan valioso que eso se mantenga intacto. Hay que acercarse, por ejemplo, en el caso de Alto Biobío a Ulonco, por ejemplo, y hacerle llegar la información, que se la haga llegar a las demás personas a través de una reunión, pero eso requiere tiempo. Mucho tiempo y a veces lo que no se tiene y lo que no se considera en los proyectos. Se buscan más resultados que tiempo. Una demanda constante de la ciudadanía es que sean tempranos, que sean antes, que sea lo primero que se haga, que antes de poner un poste o cualquier cosa, porque mi impresión es que la participación se minimiza para el minuto en que haga menos ruido, para las circunstancias en que tenga menor impacto. Quienes vamos a ser o quienes somos afectados dentro de las proyecciones que tienen los empresarios, siempre vamos a tener que ser los últimos en enterarnos, pues, y pienso que eso también es una estrategia política para que las cosas a ellos les funcionen. La participación ciudadana y la consulta indígena están directamente vinculadas, ¿no? Entre ellas, y obviamente que ambas están directamente vinculadas a lo que tiene que ver con la integridad de los ecosistemas. La verdad es que en la inmensa mayoría de los casos la respuesta de las comunidades y de la sociedad no cambia el ritmo del proyecto. Es excepcional cuando el proyecto finalmente no se realiza y más ocurre por un derecho a la protesta social o por una presión ciudadana, no por una consulta ciudadana. Tiene que ver con que puedan cambiarse ciertas formas, y estoy hablando netamente de generar una nueva constitución que permita participación real, que permita
que nuestra opinión o la opinión de cualquier ciudadano, mapuche o no mapuche, pueda tener un peso, o sea, que nuestra opinión sea capaz de cambiar el objetivo que tenga un proyecto o una acción en un territorio.